Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Sean todas bienvenidas a la Iglesia de Cristo Aposento Alto, bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez, Ebenezer Ela. Les damos la bienvenida aquí con nuestra pastora. Es un privilegio estar aquí con nuestra pastora Susana Lotán. Les pedimos una disculpa porque hubieron fallas técnicas, pero aquí estamos con la ayuda del Señor. Le damos gracias porque estamos una vez más transmitiendo este servicio virtual, Mujeres con Valor. Le damos gracias al Señor porque estamos aquí, porque el Señor nos permite entrar hasta su casa, ahí para poder ministrarle la palabra. Le damos gracias al Señor porque Él nos permite hablar de su palabra para que sea de edificación para su vida como lo es para la nuestra. Le damos gracias al Señor esta mañana y abrimos la palabra al Señor en Hechos 1:8. Si nos acompaña ahí, hermanas. También mandando un saludo a todas las hermanas de aquí de Aposento Alto, mis hermanas de todos Los Ángeles, Nebraska, Reno, México, Guatemala, El Salvador, de Bakersfield, de donde nos estén mirando, si alguno se me olvida, donde nos estén mirando, Mazatlán. Les mandamos un cordial saludo a todas mis hermanas, muchas bendiciones, que el Señor me las siga fortaleciendo, que el Señor las siga guardando y llenando de su Espíritu Santo, que es de la palabra que vamos a hablar este día. Y abrimos la palabra del Señor en Hechos 1:8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice Hechos 1:8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabemos que para el Señor no hay fronteras. Sabemos que el Señor nos puede llenar de su Santo Espíritu donde nosotros nos encontremos. Les invitamos que demos unas palabras de oración, pastora. Amén, gloria a Dios. Sabemos que estos días son difíciles y que el enemigo quiere de una u otra forma estorbar, pero está derrotado en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, la oportunidad, Señor, que tú nos das de abrir nuestra boca, Señor, y de hablar de tus maravillas, Señor. Oh Espíritu Santo, tú sabes la necesidad que tenemos de que tú nos guíes, de que tú intercedas, oh Espíritu Santo, de que tú nos llenes. Pero venimos en el nombre poderoso de Jesús anulando y quebrantando todo estorbo de parte del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Mira mis hermanas que están allí, Señor, hermanas que estuvieron a la expectativa, Señor amado, de este servicio virtual, Señor. Señor, yo te ruego que tú recompenses, Señor amado, esa perseverancia. Señor, ayúdala, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a poder transmitir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, hermanas. Le damos gracias al Señor por su gran bondad y misericordia, a pesar de tanto estorbo. Sabemos que el enemigo ahorita anda, como dice en su palabra, como león rugiente, ¿verdad? Viendo a quién devorar, viendo cómo destruir, pero está derrotado en el nombre de Jesús, ¿verdad? El Señor tiene cuidado de su pueblo, pero también quiere venir y estorbar aún estas vías de parte del internet, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, que de una u otra forma sabemos que su palabra trae un fiel cumplimiento. Amén. Hemos estado hablando sobre la mujer virtuosa y pues seguimos aquí en donde dice en el 31:11, el corazón de su esposo en ella está confiado y nunca carece de provisión. Para hacerlo a usted lo que vimos la semana pasada,
vimos nosotros con la viuda de Sarepta, ¿verdad? Cómo Dios en su misericordia le llevó una provisión material y espiritual. Una de las cosas que estábamos viendo con mi hermana Patti, comentábamos con hermana Noemí, que cómo el Señor actuó con ella en misericordia, ¿verdad? Porque había un poquito todavía de aceite, tenía un poquito de harina. El Señor vino y llegó en un momento cuando había más desesperanza en ella, cuando ella no tenía fuerzas para luchar, y mandó al profeta Elías. Pero vemos cómo él vino desde el atrio, porque dice que estaba en la entrada, ¿verdad? Estaba en la entrada de la ciudad, pero definitivamente su casa estaba en la entrada y estaba recogiendo leña, entonces estaba en el atrio. ¿Cómo llegó al lugar santo? Cuando estando ya allí, el profeta, ya viviendo allí, ¿verdad? Ese tiempo, cómo le trajo a memoria, dice, ¿verdad? Restauró su memoria y trajo las iniquidades que había de su alma. Vemos en el alma, ¿verdad? Cómo estaba trabajando en el alma. Entonces, y vemos cómo el Señor de una u otra forma abrió sus ojos ya en un lugar santísimo, cuando ella vino y le entregó a su hijo, y él subió a la habitación alta, dice, y lo llevó al aposento alto, a la habitación alta, lo llevó ante el trono de la gracia, lo llevó a los lugares altos, y ahí entonces a ella se le abrieron sus ojos y no solo reconoció, ¿verdad?, su necesidad, sino que reconoció al profeta de Dios, reconoció un ministerio primario, reconoció la revelación de Dios. Y hablábamos que en estos tiempos tenemos el Espíritu Santo. En estos tiempos de toda la necesidad que el Espíritu Santo trabaje desde el atrio, desde el lugar santo, hasta que nos lleva al lugar santísimo. Entonces, pero para esto nosotros necesitamos una provisión también espiritual. El problema muchas veces es que la mayoría hablan y dicen, y decimos, porque también cuando no lo hemos entendido, cuando no se ha entendido, se habla de que hay necesidad de provisión material. Y sí, puede haber la necesidad material, pero mayormente debe de haber la necesidad espiritual, que el Espíritu Santo nos guíe, porque aún para lo material el Espíritu Santo también nos guía. Entonces, nuestro tema de ahora, la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Y nuestro texto base es en el 1:8. El texto base en el 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén y por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Pero quiero que observemos esta figura que hemos puesto ahora. Hermana Noemí, mire, esta figura es una mujer que está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué creemos que está llena del Espíritu Santo? No sé si usted puede ver algo ahí. Sí, porque ella se ve con un gozo, se ve con una plenitud, se ve que no le falta nada. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no nos falta nada, nada nos falta. Aún ni la provisión económica, la provisión, nada nos falta cuando tenemos al Espíritu Santo. Y hay otra cosa también que a mí me encantó porque ella está en medio de cebada, sí, digamos, trigo procesado ya.
En medio de provisión. En medio de provisión, ¿verdad? En medio de la provisión material, en medio de la de la palabra, abundancia, de la ¿verdad? abundancia, también de la palabra revelada. Amén. La Amén. palabra revelada, entonces, pero llena del Espíritu Sí, Santo. amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, Y algo que también, perdón, pastora, que también cuando nosotros venimos a tomar al Señor como nuestra porción, hay un versículo que dice, Señor, tú eres mi porción. amén. Entonces, nada nos faltará. Nada nos faltará. Y es que es lindo, tal vez pueden venir aún en la provisión material. Tal vez no es todo lo que queremos. Amén. Tal vez hasta puede ser limitada la provisión material. Pero si tenemos el gozo del Espíritu Santo Amén. y el gozo del Señor Jesucristo, vamos a sentir esa paz, esa llenura. Amén. Entonces el enemigo no va a ver por dónde nos va a atacar. Incluso no va a estar poniendo hasta ofertas, no va a estar poniendo trampas para querernos apartar del Señor. Pero esto es con la llenura del Espíritu Santo. Entonces aquí el Señor le está hablando a los discípulos. Fue un momento bastante difícil para ellos, ¿verdad? Porque definitivamente ellos querían que su Señor, que su Maestro, pero ya lo habían reconocido como su Señor, quería que siguiera viviendo dentro de ellos, pero el Señor Jesús le dice que no los va a dejar solos. Pero hoy más que todo queremos nosotros enfocarnos en la llenura del Espíritu Santo. Y cuando ellos, fíjese que algo me llama a mí la atención, hermana, es de que aquí en el 6 dice, cuando estaban ellos reunidos, le preguntaron, aquí en el Hechos 1:6. Amén. Cuando estaban ellos reunidos, le preguntaron, diciendo, Señor, Señor nuestro, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Como que dice, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Mire, ellos, a pesar de todo, a pesar de lo que habían visto con el Señor, estaban preocupados de la situación que se estaba viviendo en el reino. Sí, amén. En Israel, estaban preocupados por la nación. Y sí, creo que nosotros estamos viviendo un tiempo de preocupación. Estamos viviendo un tiempo que estamos viendo, ¿verdad? Que la situación no hemos salido de una cosa y entramos a otra. Se tornan peor. Pero mire el Señor lo que les responde a ellos. Y les dijo, no les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. No sé, yo siento ahí que Él está diciendo, no se preocupen. Mire, pastor, aquí dice que son del dominio del Padre. Del dominio del Padre, sí, no hay nada fuera del control de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque son cosas que están escritas. Amén. Pero de una u otra forma, el pueblo de Dios, el Señor, de una u otra forma, el Señor lo va a guardar. Amén. Y Él le dice, no, siento que le dice, no se preocupen, ¿verdad? En estos tiempos o en la época que Dios tiene, Dios sabe, Dios, de una u otra forma, las cosas están escritas. En Mateo 24, Dios mío, ahí está muchas cosas escritas que van a suceder. Amén. No es como ciertas doctrinas de la doctrina de la prosperidad que dice que hay que sanar la tierra. Y no, realmente ahorita nos tenemos que preocupar por sanar el alma, porque el Espíritu Santo llene nuestra vida y nos guíe y nos consagremos y nos santifiquemos para el Señor. Esa tiene que ser nuestra mayor preocupación. Claro, orando, suplicando la misericordia de Dios para nosotros, para la nación, eso definitivamente. Pero cuando Él les dice esto, entonces les dice en el 8,
pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Y ese poder no es para hacernos daños unos a otros, sino para que seamos testigos de él, o sea, para que nosotros prediquemos su palabra, para que nosotros demos testimonio, dicen unos, que demos testimonio de él. Pero ¿cómo vamos a dar un testimonio? Amén. Dice que demos testimonio, dice, dentro de la ciudad donde estamos, en fuera de las ciudades y hasta lo último en la tierra. Verdaderamente uno nunca sabe hasta dónde lo va a llevar el Señor a uno. Amén. Uno no sabe, ¿verdad?, hasta dónde Dios lo puede llevar a uno. Y ahí donde uno vaya, no importa que no nos vea el que nos conoce, pero Dios nos mira. Amén. Hasta ahí uno tiene que dar un buen testimonio. Y si hay una oportunidad, uno tiene que hablar del Señor Jesucristo. Dios, a veces uno no se imagina. Esto a mí me recuerda, Dios me ha dado oportunidades de ir a lugares que yo nunca me imaginé, conocer personas que nunca yo me imaginé, pero Dios tenía un plan para cada uno, de una u otra forma. Llega la oportunidad y se presenta la necesidad, y uno viene y abre su boca y predica de Jesucristo, o da un testimonio, o de una u otra forma uno les habla del Señor Jesús. Pero ¿cómo es eso? ¿Quién nos da esta vía? El Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que está trayendo, el que activa esa salvación para las almas. A veces por una alma Dios nos puede mover hasta donde uno no se imagina, cómo el Espíritu Santo puede activarnos y movernos. Pero si nosotros no estamos llenos, pero ni siquiera para nuestra familia, vamos a poder discernir de qué forma ayudarla. Si nosotros no estamos llenos, primero nosotros nos tenemos que llenar, nos tenemos que consagrar, y esto solamente con el Espíritu Santo. Cuando los discípulos, que en ese momento todavía no eran apóstoles, ¿verdad?, ya entraron en la promesa, pero ya entraron en esa promesa, y ellos estaban esperándola, anhelándolo, y se fueron ellos. Dice aquí, fíjese en el 12, dice: luego de estas cosas, aquí en el 1:12, luego de estas cosas regresaron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Huerto de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, como a 1 kilómetro de distancia de ella. Dice: y habiendo entrado a la ciudad, subieron al aposento alto donde se alojaban. Pero a mí lo que me llama la atención es que dice que ellos regresaron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Huerto de los Olivos. O sea, todo va a veces en un proceso. Recibieron la promesa, y definitivamente al recibir ellos la promesa, el enemigo haber querido hacerlos decaer, o que se conformaran. Oh, ya recibimos la promesa. Y esto para ellos ya iban en su corazón. Pasar por el monte de los Olivos. Fíjese que en muchas de las experiencias que el Señor Jesús tuvo fue en el monte de los Olivos. Donde Él se retiraba a orar fue en el monte de los Olivos. En el monte de los Olivos, ahí el olivo, de ahí se sacaba el aceite, el mejor aceite, el mejor perfume. Entonces, pero también en el monte de los Olivos hubieron pruebas, hubieron luchas. Dice que David, cuando salió huyendo, imagínense, salió huyendo de Absalón, su hijo, que él podía hacerle la guerra a su hijo, que tal vez lo podía vencer, pero era su hijo. Qué prueba tan grande la que el rey David tenía. Pero dice que se fue al monte de los Olivos. Entonces muchas veces vamos a tener pruebas,
vamos a tener dificultades, vamos a tener angustias. El enemigo va a querer desanimar. Pero cuando nosotros subimos al monte y llegamos al monte de los olivos y nos refugiamos en la oración, el Señor va a hacer grandes cosas, porque va a ser en la perseverancia. Y ellos fueron al monte de los olivos para bajar a Jerusalén y subir a su habitación, que era un aposento alto. Muchas veces el enemigo quiere poner estorbos. A mucho cristiano decir, ay no, mire, es que eso de ser bautizado con el Espíritu Santo, pueden venir muchas pruebas, muchas luchas. Viera todo lo que me pasó a mí. Entonces entra un temor. También hay otros que dicen, no, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Y sí, tenemos, fuimos sellados, ¿no? Hay un versículo donde nosotros podemos hablar de eso. Amén. Efesios 1:13 dice, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad. ¿Cuál mensaje? El mensaje del Evangelio. La buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, dice esta versión, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Amén. Entonces aquí vemos como Él lo había prometido, pero este solamente es el sello como propiedad de que somos de Dios, de que somos sus hijos, porque al haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces viene el Espíritu Santo y nos sella como propiedad de Dios, como comprados por la sangre de Cristo. Amén. Pero solamente el sello para la propiedad, pero no es la llenura, no es el bautismo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pedir al Señor que sí fuimos sellados, pero pedirle la llenura, pedirle el bautismo y la llenura, la confirmación son las nuevas lenguas. Sí, amén. Amén. Y lo podemos ver en Hechos 1, permítame, podemos verlo. En el aposento alto. Sí, pero fíjese, quería comentar antes de eso, aquí en el 1:14, fíjese que hablamos que el enemigo va a poner estorbos. Sí, va a poner muchos, tanto otros que se conformen. No necesito hablar nuevas lenguas, no necesito tener dones, no necesito, y no se trata simplemente de decir no quiero hablar otras lenguas, sino que recibiréis poder. Amén. O sea, la llenura del Espíritu Santo, esa era la promesa. Sí, amén. Entonces, definitivamente aquí los apóstoles, ellos creyeron en esa promesa, creyeron y la buscaron y actuaron con perseverancia. Yo me imagino, allí ellos aprovecharon aún en el Monte de los Olivos, aprovecharon y en qué situaciones podían haber estado. Y porque aquí en el 1:14, si nosotros llevamos mira aquí en el 1, ahí se mira el proceso que ellos tuvieron. Dice, ellos perseveraban juntos, unánimes, en oración, en compañía de las mujeres de María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. Amén. Dice, ellos, pero lo que a mí me llama la atención aquí es, ellos perseveraban unánimes en oración. Entonces, la perseverancia nosotros tenemos que ver, o sea, también aquí en la BLS dice, estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unidos, siempre oraban juntos. Entonces, también dice, con ellos se reunían los hermanos de Jesús. Pero lo que más a mí me impacta, y no eran poquitos, dice que eran, aquí en esta traducción dice que eran como 120. Sí,
eran 120. Van a haber momentos en que nosotros tenemos que aprovechar estos momentos de coinonía. Van a haber momentos que vamos a estar nosotros en nuestra casa con nuestra familia, este tiempo que se ha dado allí, y es lamentable de cómo el enemigo ha venido a poner también acomodamiento para orar, para adorar, y nosotros vamos a ver lo que significa perseverancia. Dice perseverar es anhelar constantemente, asistir diligente, adherirse estrechamente como servidor. Fíjese, servir al Señor también es parte del proceso de la llenura del Espíritu Santo. Persistir, listo, estar listo, atender, constante. Mire todo lo que significa perseverar. Entonces, pero una de las cosas que me llama la atención es anhelar. Entonces, ellos estaban anhelando. Ellos estaban anhelando, estaban constantes, estaban listos. Ellos no sabían de qué forma iban a ser llenos del Espíritu Santo, de qué forma iban a recibir ese poder. No lo sabían, pero estaban listos, estaban atentos, estaban constantes, deseándolos, animándose unos a otros, ¿verdad? Esto es algo bien lindo. Mire, estar unánimes, de acuerdo, dice, común, unánimes, juntos, con un mismo propósito, de común acuerdo, con una sola pasión. Qué lindo esto. Y mire cómo el enemigo en estos tiempos ha querido robar eso. Qué lindo las experiencias que tuvieron en sus casas con sus familias, los que supieron aprovechar. Y tal vez muchos al principio, aquí se mira, y aquí es donde usted se puede poner el termómetro, mi amada hermana, de decir, ¿por qué al principio estaba yo en la oración junto con mi familia y mis hijos estábamos ahí, mi esposo, leyendo la palabra, orando, suplicando, gimiendo? ¿Y por qué ahorita ya no? ¿Era solo por temor? ¿Era solo por miedo? ¿O era porque había una pasión y un amor de estar cerca del Señor, que el Señor estuviera ahí acobijándonos, sentir su calorcito? ¿O solamente era una protección nada más que me cubriera del mal? Porque si es así, tenemos que quitar eso y venir y tener y aún pedirle perdón al Espíritu Santo, ¿verdad? Decirle, no, yo quiero que tú estés cerca de mí y que tú me guíes, y yo quiero recibir ese poder, porque ese poder yo necesito, dice el coro, para poder vencer toda trampa del maligno. Y fíjese que hasta el coro es unánime, porque dice, y ese mismo poder lo necesitas tú. O sea, se lo está transmitiendo al que esté a la par de él. O sea, en su casa. Ese mismo poder lo necesitas tú. Dígale a sus hijos, a su esposo, ¿verdad? Si no emprendas ese coro y cántelo en la casa y dígaselo, que Dios le dé esa gracia para que puedan recibirlo sus familiares. Pero también Dios nos ha dado la oportunidad nuevamente de reunirnos otra vez en su casa, con limitaciones. Fíjese que esa pasión y ese anhelo, esa perseverancia, que sea lo fuerte que nos tenga, porque el enemigo va a querer poner muchos obstáculos para estar en la casa. No es fácil, definitivamente, estar con mascarilla. Es una de las cosas que va a venir a estorbar, y que por amor a que nosotros tenemos esa necesidad de congregarnos, esa necesidad de adorar al Señor. Y esto no quiere decir que no lo podemos hacer en casa. Pero hermana amada, si no lo hacía en casa, ¿lo haría en su casa? Si no lo hacía en la casa de Dios, ¿lo haría en su casa? Dios nos está dando el tiempo todavía. Dios nos está dando este tiempo de preparación para que miremos
en las cosas que están limitadas en nuestra vida, que miremos que en el Espíritu Santo no lo estamos limitando. Una de las cosas de lo que usted mencionaba, me venía a la mente que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí es donde el Señor se da cuenta quiénes son los verdaderos adoradores. Sí. Es una prueba que el Señor también nos ha puesto a ver si somos verdaderos adoradores. Sí, amén. Y el verdadero adorador en espíritu y en verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Pero si un adorador no ora, y si no anhela esa llenura, entonces van a venir las dificultades y el acomodamiento. Va a venir la escasez y la desesperanza y va a venir a enfriar su corazón, ¿verdad? Entonces estos tiempos son el venir y aprovechar. Es que tenemos que aprovechar. El enemigo no quiere que las iglesias se abran, los brujos no quieren que las iglesias se abran, los satanistas no quieren. ¿Por qué? También porque saben que, bueno, sabemos que nuestra redención está cerca. Entonces aquí es donde más nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder resistir las pruebas. Para resistir, dice también en su palabra, el día malo. Ya, si estamos, dice, por eso el Señor les dice, ustedes no se preocupen, preocúpense, van a recibir poder. Y con ese poder van a poder vencer en el nombre de Jesús aún las dificultades en esta tierra. ¿Ya? Entonces, pero este tiempo que nosotros nos reunimos, una de las cosas que el enemigo va a querer es quitar la unidad. Va a querer quitar que estemos juntos, unánimes. Sabemos que ahorita no podemos tener ese acercamiento, no podemos estrechar las manos, no podemos tal vez dar un abrazo, ¿verdad?, a nuestros hermanos. No estamos hablando entre la familia, sino entre nuestros hermanos. No hay ese, pero hermanos, tenemos en el nombre de Jesús, me decía una hermana, ay, con la mascarilla no se ve si nos sonreímos o no. Y es verdad, ¿no? Uno tal vez está riendo, pero no se va a mirar, ¿verdad? A veces, pero aún nuestros ojos pueden expresar. Nuestros ojos pueden expresar y podemos, aunque sea de lejos, saludar mi hermana, Dios me la bendiga, mi hermana, tener un momento de bendecirnos, aunque sea a una distancia, pero que no se pierda. Yo lo he podido sentir con hermanas en un momento, tal vez van a ser 1 minuto, 2 minutos, pero que haya, a veces se ven entre los jóvenes, ¿verdad? Esa armonía, esa coinonía, ¿verdad? Nada más ellos tienen que tener su cuidado de su mascarilla y tener su distancia, pero poder tener esa unidad. Y si estamos todos aquí en un mismo momento, en ese momento el Espíritu Santo nos une en una misma oración, en una misma adoración. Entonces tenemos que aprovechar. Por eso, amada hermana, usted que es de casa y usted que es de otra casa, que usted que va a su congregación, sea fuerte y valiente, sea fuerte. No deje que el enemigo le ponga eso que por la mascarilla o el temor. Ese es otro punto que va a quitar la unidad, el temor. El temor de estar, ay no, saber cómo estará, hermanas, ay no, no. El temor no la va a dejar recibir, ¿verdad? Si usted está adecuadamente, Dios, usted no esté pensando, no deje que el enemigo venga y haga nido en su cabeza. Sabemos que el Señor ha sido fiel. Ha guardado a su pueblo y muchas veces ni sabemos, más de algunos les dio y ni cuenta se dieron. Ni cuenta se dieron, pero sí se pusieron malos, pero hubo clamor. Entonces, de una u otra forma, uno nunca sabe de lo que Dios lo libró, las batallas que se pelearon. No podemos venir y decir, ay no, es que no sé, hermana, si le dio, ni siquiera la voy a mirar, ni siquiera. No podemos llegar a esos extremos. No podemos llegar. Creo que cada quien peleó sus batallas, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad,
aunque sea por teléfono, de estar uniéndonos y orando, gimiendo y clamando, y vimos victorias. Entonces, en Cristo Jesús somos más que vencedores, pero nada de esto tenemos que dejar que el enemigo nos robe la unidad. ¿Verdad? Entonces, que no desechemos la desconfianza, confiemos en el Señor. No confiemos, no estamos confiando en el hombre ni en el ser humano, sino en el Señor. Si somos prudentes, de lo demás nosotros no nos preocupemos, que es el Señor que tiene cuidado de nosotros. También hay otra cosa, el orar, la súplica, adorar. ¿Verdad? Es aquí en la G4636 lo que significa orar. Dice orar a Dios, suplicar, adorar, hacer oración, orar, pedir. O sea, suplicar. Yo creo que todo esto lo hicieron ellos cuando estuvieron en el Monte de los Olivos y en el aposento alto, igual, juntos. Todos ellos, esa era su expectativa. Señor, te adoramos, adorar. Y ¿cuántas noches estuvieron ahí? No dice. ¿Cuánto tiempo? No dice. Pero cada día para ellos había unciones. Porque eso de los olivos significa unción, aceite. Tenían aceite, tenían unción. Cuán importante es la oración. El enemigo quiere estorbar la oración, quiere estorbar la adoración, pero en el nombre de Jesús vamos a vencer. Amén. Hasta que vino el momento. Mire lo que ellos estaban esperando aquí en Hechos. Amén. En Hechos 2:1. ¿Lo tiene? Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, como usted estaba explicando, estaban juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y el 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedió expresarse. Amén. Nosotros podemos ver el proceso que ellos tuvieron, cómo ellos ya tenían llenura. O sea, como ellos ya tenían ese aceite. Y entonces vino y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y vino esa manifestación, dice, como lenguas de fuego. Definitivamente se desataron hasta los dones, porque para que ellos hayan visto, ¿verdad? Con espíritu de revelación, con profecía, porque empezaron a hablar y a profetizar. Porque había gentes, dice, afuera de otros lugares y ellos oían. Y fue algo tremendo. Ahora, cuando el Señor nos da una preparación cuando estamos en unidad. Amén. Muchos vamos a tener experiencias dentro y fuera, pero porque hemos tenido la preparación en la unidad. Pero muchas veces se desconoce del Espíritu Santo porque no ha habido una preparación, ¿verdad? Porque no vienen y no tal vez no hay quienes enseñen o no se han interesado, ¿verdad? En tener esa preparación de la llenura. Y nosotros podemos ver en Hechos 19:2 cómo le pasó aquí a unos discípulos. No eran los discípulos del Señor, sino eran otros, pero que ya habían ellos en su corazón aceptado al Señor, pero desconocían. Aquí en Hechos 19:2, ¿sí lo tiene? Amén. Y les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús?
Y ellos respondieron, no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Fíjese, ni siquiera habían, pero ellos dicen, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Es que tenían experiencias tan lindas ellos. Tenían unas experiencias tremendas porque aceptaban a Jesucristo y de una vez no solo le llegaba la promesa, inmediatamente la llenura. Amén. Han habido casos así, pero ellos no, ellos lo recibieron y no tuvieron, tuvieron la promesa, pero no tuvieron la llenura, el poder del Señor. Pero mire, al oír, dice en el 5, al oír esto, pidieron ser bautizados. Mira, al oírlo dijeron. Al entrar el conocimiento, les vino ese anhelo. Ese anhelo, amén. Y ese gozo, y entonces ahí se activó. Y lo lindo es aquí en el 6. ¿Tiene el 6? Sí, amén. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Paquete completo. Empezaron a profetizar, dice, les impuso las manos. Definitivamente, él está hablando del apóstol Pablo. Sí. Es que él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Es que es algo lindo porque yo me imagino, iban caminando, a ver si hasta la calle, no sé, en las montañas o cómo, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿qué les impidía? Así es como el Señor quiere que nosotros lleguemos. Aún a lo mejor iban a trabajar. Hasta iban a trabajar en ese. Así es como el Señor no les quiere que nosotros lleguemos. Amén. Fíjese que no solamente fueron llenos del poder, sino que hablaban en diversas lenguas. Amén. ¿Verdad? Entonces, y profetizaban. Amén. No, muchas veces, como le digo, paquete completo porque les dio más de una lengua. A veces el Señor nos puede dar una sola lengua. Y este es el problema de muchos que tienen la experiencia con el Espíritu Santo. Y tal vez el Señor pues les da una sola lengua porque a veces puede entrar hasta temor y no seguir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se limitan y se quedan allí. Sí. Y ya no vuelven a hablar lenguas. Porque para el Señor no hay límites. No, entre más nosotros vengamos, también hay otros de que dicen, oh, no, es que lo que pasa es que no fue que te bautizó, porque hay algunos que el enemigo los puede usar para desanimar. Ah, no, lo que pasa es que repetiste lo mismo que decía el hermano, porque es la misma lengua. Pero no, Dios da como Él quiere. Amén. Y sí, hay lenguas que se parecen, pero Él da como Él quiere. El Espíritu Santo actúa y es por fe que lo tenemos que tomar. Y por eso dice que es para convicción de uno mismo, porque uno es el que siente esa llenura y que se está conectando su espíritu con el Espíritu Santo y está hablando esas lenguas. Lo que uno siente, esa es la convicción, ¿verdad? Porque dice que es para convicción de uno sí. mismo. Es algo tan lindo y vamos a hablar más adelante de lo que es la obra del Espíritu, porque ahí vamos a mirar los dones del Espíritu. Amén. Y nosotros vamos a poder ver lo que es hablar en diversas lenguas. Vamos a poder ver lo que era profetizar, como también espíritu de revelación. Lo vamos a ver más adelante con la ayuda del Señor, primero Dios. Entonces sabemos que ministros, siervos, apóstoles, pastores predican y gloria a Dios porque estamos siendo llenos, pero que el Señor también nos ayude a nosotros poder dar algo. Dice que demos de gracia de lo que gracia hemos recibido. Y la verdad es de que cuando nosotros, algunos, a Dios le place dárselos inmediatamente, a otros hay que buscarlos mucho más. Pero también yo pienso que a veces cuando cuesta más es porque el enemigo también lucha y mira para que nosotros no lo recibamos. Sí. Tenemos experiencias con el Espíritu Santo. Yo creo que cuando más lo anhelamos y pasa el tiempo y uno lo sigue anhelando, como que hasta cuando uno lo recibe y cuando uno viene a la llenura, uno hasta como que más, ¿verdad? Sí. Siente
¿Cuál fue su experiencia, hermana Noemi? Amén. Fue en un servicio. Se hablaba del sello del Espíritu Santo, pero yo sabía que yo decía, Señor, yo sé que tú me has sellado, pero yo quiero tener esa convicción. Yo tenía 2 años ya en el Evangelio, anhelando y anhelando, y escuchaba a mis hermanas que hablaban en lenguas, y yo decía, yo quiero de eso, pero no quiero, como dice mi pastora, que muchos dicen que repiten, pero yo no quería eso. Yo decía, no, es que no es eso, no es el repetir las lenguas que dice otra hermana, sino el sentir esa llenura. Entonces, y yo le pedí al Señor, pero le comentaba a ella que yo dispuse ese día, ese mismo momento, yo le dije, Señor, yo voy a ayunar, y dispuse en mi corazón. Por eso es bien importante la disposición del corazón, en donde está el estar anhelando, el estar perseverando. Y yo ya servía y todo el Señor, yo le decía, Señor, pues yo quiero. Entonces se llamó al altar y yo obedecí y yo fui al altar y ahí recibí. Pero mire, como el día que yo propuse en mi corazón hacer ese ayuno, porque yo necesitaba, anhelaba, entonces el Señor lo concedió. Por eso es bien importante lo que es la disposición del corazón. Yo miro ahí que es muy importante también. Amén, amén. Pero, ¿qué fue lo que usted sintió en ese momento? Ay, es inexplicable. Siente uno que sentía que desde muy dentro de mí salía, como dicen Romanos, gemidos indecibles. Con gemidos indecibles pude experimentar esos gemidos indecibles, que mi espíritu era el que se estaba conectando con el Espíritu Santo, que fluían ríos de agua viva dentro de mi ser. Yo no quería salir de ahí. Yo quería pasar horas y horas y horas, seguir hablando lenguas, y como el Señor me diera. Es algo bien hermoso, hermana, que sí. Yo le invito a que usted siga anhelándolo. Si usted lo ha anhelado por muchos años, no desista. Siga anhelando, siga perseverando, que el Señor lo va a hacer en usted. Amén. Es algo bien, bien lindo. Hay niños que el Señor los bautiza con su Espíritu Santo. Amén. Hay niños, pero también viene que si ellos no siguen esto, pueden estancarse y no hablar lenguas y no tener esa llenura, ese poder de parte de Dios. Entonces también es muy importante a veces recordar cuándo fue ese momento y si estamos nosotros perseverando. Amén. Como usted decía, ¿usted lo anheló por cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Yo lo anhelé por muchos años. Tenía 15 años cuando yo vi la experiencia que hubo en una noche, una vigilia con la juventud, y vi cómo todos estaban siendo llenos, y yo fui de las que me quedé que no recibí, y me quedé muy triste en mi corazón. Me sentía, el enemigo a veces lo ataca. Yo pues era bastante inmadura, sentía como, bueno, a mí no me quiso dar eso, ¿verdad? Y dentro de mí me quedé triste, pero siempre quedó esa persistencia. Después, por un tiempo más adelante, yo empecé a buscarlo, pero lo empecé a buscar equivocadamente, preguntando en dónde oran por uno para la llenura del Espíritu Santo, equivocadamente. Entonces alguien me dijo, en una iglesia hay una gente que está solo para eso, orando para que sean llenos del Espíritu Santo. Y yo me fui, tomé como 3 camionetas para llegar a esa iglesia, y gente que estaba ahí decía, para orar. Y fue una experiencia, tan mala experiencia para mí, porque el piso era era puro piso. Y luego pues me dijeron, hínquese, y la persona estaba sentada y me tenía su mano sobre mi cabeza, y empezó a repetir y me decía que repitiera y que repitiera, y yo decía, ¿por qué voy a repetir? Pero dice que, y como yo había leído lo que había pasado en Hechos, yo quería sentir algo caliente que me cayera en la cabeza. Entonces yo no sentía nada, lo que sentía era que mis rodillas ya se estaban durmiendo, y sentía dolor en las rodillas. Pero cuando yo sí ya al final me molesté, fue porque alguien llegó con la que estaba orando por mí y empezaron a hablar.
hablar normalmente. Hablaba y ella hablaba lengua y hablaba. Entonces yo dije, ¿y esto? No, entonces yo ya no aguantaba la cabeza, me tenían en ayuno, también lo peor, me tenían en ayuno, sin comer, arrodillada. Yo dije, no, yo me levanté y me dice, no, dice, usted dice no tiene fe, venga mañana, pero venga con fe, me dice. Ay Dios, dije, mejor me fui, yo ya no regresé. Pero yo decía, Dios mío, yo quiero ser llena con ese poder. Pero fue una experiencia que eso también para mí fue de no buscarlo así. Y cuando habían oportunidades, yo siempre me ponía, pero bueno, lo que hice fue que al pasar del tiempo, ya con mi esposo, como él daba su testimonio la otra vez también, cuando él fue bautizado con ese poder del Espíritu Santo, una de las experiencias, por lo mismo que yo había pasado de estar buscándolo, es de que yo no me puse contenta. Estas cosas pueden pasar y pueden limitarnos también. Porque yo me puse triste, porque yo dije, ¿cómo es que él, teniendo menos tiempo que yo en el Evangelio, ya fue bautizado? ¿Y por qué yo tanto tiempo y a mí no me bautizas? Mira, hablando de eso, mi esposo cuando recibió, él fue bautizado. Él cuando recibió a Cristo, él fue bautizado ese día, empezó a hablar en lenguas. Y es que el Señor, si nosotros reconocemos el señorío de Dios, va a ser más fácil para nosotros. Pero muchas veces nosotros nos cuesta, queremos entender a Dios. ¿Por qué? Porque hasta que dejamos de decirle por qué, es cuando Él nos enseña. Entonces yo dije, bueno, al final a mí me dijeron, espere su tiempo, porque hasta fui yo con el pastor, fui con mi pastora, mire que, no, espere su tiempo, dice. Entonces es que él, incluso me dijo, él es más sensible en su corazón. Ay, dije, yo tengo que ser sensible, yo tengo que ser humilde, tengo que humillarme delante del Señor. Entonces, y luego iba a haber una vigilia, un retiro de damas, entonces nos dice, habíamos 3 que estábamos buscando, éramos muy unidas las 3 hermanas, servíamos fuerte al Señor y entonces las 3 estábamos esperando esa promesa y viene la pastora y nos dice, aquí, esta noche el Señor las va a bautizar, ¿verdad? Ay, en mi corazón entró con gozo y aquella esperanza de ver, y las 3 bien emocionadas, hasta las 3 nos sentamos en el mismo lugar, o sea, en la misma línea, ya mero nos agarramos de las manos para que a la primera le diera, me lo conectara. Yo dije en medio, porque así en medio, de aquí nos… Sí, yo aquí en medio estoy de las 2, dije. Y hermana, y fue algo tremendo, fue una unción preciosa, fue una visitación que hubo. Lo más tremendo que estábamos con esa Señor, esperando, hasta mirando para el cielo, que voy a ver esas lenguas caer sobre mí. Y que la hermana de la par empezó a temblar y empezó a hablar las lenguas. Yo dije, ay, aquí vengo yo, porque venía aquí, ahorita me toca. Y cuando veo, la que está a la par mía empieza a hablar en lenguas y empieza, y yo qué pasa. Y pasó el tiempo y yo no. Ellas estaban felices, mire, me abrazaron, se abrazaron ellas. Yo las abracé, pero me sentía triste. No sé si alguna ha experimentado eso, ¿verdad? Pero yo creo que hasta de eso se goza el Señor, que uno se sienta triste porque uno anhela algo, ¿verdad? Y en cambio, el que es indiferente también, ¿verdad? No importa, no es algo que necesite. Pero yo me sentía triste y yo dije, bueno, Señor, yo sé que va a ser a tu tiempo. Ya había aprendido a humillarme, ya había aprendido a no renegar, ya había aprendido a no estar reclamando. Entonces dije, yo voy a esperar mi tiempo, Señor, va a ser como tú quieras. Y ya, el Señor puso paz y gozo en mi corazón. Pero en esa semana, en el culto de oración, estaba ahí
en el culto de oración. No estaba pensando en ese momento, pero empecé a orar y empecé a adorarle. Y vine y me arrodillé. Y dije, oh, qué bueno que me arrodillé. Me arrodillé. Hermana, cuando estando ahí arrodillada, y sí pude sentir ese fuego, sí lo pude sentir, pero no fue un fuego que quemó mi cabeza, sino que un fuego que llenó mi corazón y que bajó, como dice, siente uno que hasta el vientre de arriba. Y ahí empecé a hablar y me dio más de una lengua. Cuando yo, como usted dice, yo no quería salir de la presencia del Señor. Yo estaba metida debajo de la silla, pero porque también ya me había rodeado, no crees que me agarró y me tiró, pero yo estaba postrada, yo no quería salir. Fue algo tan lindo, una experiencia tan linda, pero yo creo que el Señor vio y hasta tal vez me probó, ¿verdad? En ese momento de que sabía que mi corazón estaba triste, pero al mismo tiempo que estaba esperando en Él. Entonces, hermana amada, ¿cuál fue su experiencia? Si usted ya la tuvo. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? ¿O en qué forma el Señor le dio una lengua, 2 lenguas? ¿Cuál ha sido su experiencia? Si la tuvo y no se estancó, este es el tiempo de pedirle al Espíritu Santo que esas lenguas vengan a esa fluidez. Y si le dio aún dones, que esos dones se activen. Y si no ha tenido esa experiencia, anhelarla, porque no es simplemente de sentirse orgulloso, de decir yo tengo el Espíritu Santo, sino que de sentirnos en esa llenura, en ese poder, porque son las armas también poderosas que el Señor nos ha dado. Amén. Vamos a orar, hermanas. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por esa promesa que tú diste, Señor. Por esa promesa del Espíritu Santo que no fue limitada solo para los discípulos, solo para los apóstoles, solo para los de aposento alto. No fue limitada solo para los 120, Señor, sino que es para todo aquel que cree en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese regalo tan hermoso. Pero yo te pido por mis hermanas, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, por las familias. Hay promesa en tu palabra que tú derramarás de tu Espíritu Santo. Oh, Señor, por favor, mira a mi hermana que anhela y desea con todo su corazón, Señor. Espíritu Santo, visita. Mira, Señor, la hermana que anhela. Mira, Señor, los hermanos que anhelan, Señor. Mira, Señor, nuestras familias, Señor. Cada madre, cada esposa que ora por su esposo, que ora por sus hijos, que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Oh, así pedimos por nuestra familia, por nuestros hijos, que sean llenos del poder, que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Oh, varones, que sean llenos del poder del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, gracias, Espíritu de Dios. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús, y que tú te actives en nuestros corazones. Gracias, Señor. Así también pedimos por las oraciones, Señor. Te damos gracias, Señor, por la familia de hermana Gloria, porque tú los has sanado, porque tú los has sanado. Gracias por esa victoria. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Señor, te pedimos por los negocios, Señor amado. Sí, Señor. Que están, Señor, siendo afectados. Sí, Señor. Pedimos por los negocios, donde trabajan mis hermanos también, Señor. Oh, por los trabajos, Señor. En el nombre de Jesús. Ten misericordia, guárdalos, protégelos, pon un vallado de fuego alrededor de ellos.
de en el ellos, nombre de Señor. Jesús. Te pedimos por hermana Josefina, Sí, Señor, que ella venimos pide pidiendo su por hermana familia, Josefina, pide Padre. por su esposo, Sí, Señor, Señor, amado. por favor, Mira, Señor amado, Jesús. esos análisis, Señor, Sí, amado, Señor. ese Sí, diagnóstico, Señor, por Señor, favor, sea respáldalos a favorable, ellos. Padre, para la vida de que salga ellos, todo Padre, negativo, en el nombre que salga de Jesús, todo Señor negativo, amado, Señor. en el nombre Líbralos, de Jesús, guárdalos, líbralos, protégelos, Señor, guárdalos, en protégelos, el nombre Señor, poderoso de aún, Jesús. Señor, por los compañeros de trabajo, Sí, Señor, Señor. ellos están Sí, pidiendo por esas Señor. compañeras, Por favor, Señor, que han sido guárdalos. afectadas, Señor Oh, amado, sí, en Señor, el te lo nombre de pedimos, Jesús, Padre, que en el tienen nombre de niños, Jesús. Señor, que tienen Sí, madres Señor ancianas, Jesús. Señor, sé Sí, tú, Señor, Señor sé amado, tú, papayito en sus lindo. vidas, en el En nombre, el nombre de de Jesús, Señor, Jesús. te pedimos, Padre, Sí, Señor por Jesús. hermana Carmen, que ella pide por su Sí, nieto, Señor, venimos pidiendo también, por hermana Señor, que Carmen. todo Sí, diagnóstico sea Señor. favorable Mira, Padre, para pon él, tu Señor, mano para poderosa, su nieto, Señor. Señor, pon tu mano poderosa, Sí, Señor Señor, amado, sobre su sobre el nieto, nieto de Señor hermana amado, Carmen, en Señor. el nombre Respalda de a tu Jesús, Señor hija, amado. Padre, Sí, en tu Señor, misericordia, respalda a tu Padre hija. celestial. Te pedimos por mi hermana Pati Flores, Sí, Señor, Señor. por su Pedimos por embarazo, hermana Padre. Pati, Señor. Sí, Síguela Padre, en el guardando, nombre de Jesús. protegiendo, Síguela poniendo un guardando, vallado Señor, de fuego síguela alrededor de su protegiendo, embarazo, Señor, en el Así nombre de es, en Jesús. el nombre Ese poderoso examen de que va a Jesús. tener, Así es, todo Señor, ese va a salir a su examen, favor. Señor, todo va a salir a Todo su va a salir a su favor, amado. Señor. Que Así todo es, salga Señor negativo amado. en el Que todo nombre salga poderoso de negativo Jesús. en el nombre de Jesús. Oh, Todo Señor, a favor guarda el de fruto ella. de su vientre. Sí, Señor, en el nombre de poderoso de Jesús. Oramos por mi hermana Carmelina, que ha cumplido años. Sí, Señor, te también, la damos bendecimos. gracias. Gracias Así por es, hermana Señor amado. Carmelina. Gracias, Señor, por ese año Sí, más de Señor, vida que así tú es. le has dado, Gracias Señor, por a ese tu año más hija. de vida, Oh, Señor, a que tu tú le has sierva, dado, porque ella te Señor. sirve con su Síguela corazón, guardando, Señor. protegiendo, Gracias, Señor. Señor, en el Bendice su nombre de familia. Jesús. Bendice a su familia, esposo, a Señor. sus hijos, Señor, Así en el es, nombre su poderoso de familia, sus Jesús. hijos, Padre. Gracias por En el ese nombre año de poderoso de vida Jesús. que tú le has Sí, dado Señor, a tu así hija, es. Señor, por mi Gracias, hermana Señor. Carmelina, Así es, en el Padre, nombre en el poderoso nombre de Jesús. poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu Gracias, gran Padre. bondad y Gracias porque por nos tu permite, bondad y Señor, misericordia. salir, Señor, al aire, tener este Gracias, servicio Padre. virtual, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Y sabemos que no Gracias, vamos a Padre. pagar ningún No vamos a precio, pagar ningún porque precio. tú has pagado el Señor, precio en la el cruz precio del lo pagó por la cruz Calvario del Calvario. por cada uno No de tus aceptamos hijos. ningún En contraataque, el nombre de Señor. Jesús. Y En no el nombre de aceptamos Jesús. ningún ataque del enemigo. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén, Señor. Y Y amén. Dios les bendiga, mis hermanas. El Señor les siga bendiciendo y nos vamos a mirar primero Dios el próximo día de servicio. Gloria a Dios.